Buenas tardes, doctor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la espirometría, la cual es una prueba de función respiratoria muy relevante e importante actualmente, ya que esto nos da indicios, nos da a entender cómo está la función respiratoria de pacientes que tienen síndromes respiratorios. Vamos a hablar y vamos a hablar acerca de qué es realmente una espirometría. Ahora bien, la espirometría, como mencionaba, pues es una prueba de función respiratoria, la cual pues nos permite hacer un cribado, diagnóstico y monitorización de las enfermedades respiratorias que suelen tener ciertas personas. Es una prueba rápida, sencilla, la cual no es invasiva y por ende es de muy fácil acceso, solo que hay que tener ciertos criterios y ciertos lineamientos para hacer una toma de una espirometría óptima para ser analizada, para poder generar un diagnóstico. Para, eh, para entender bien qué es la espirometría, hay que entender dos valores en específico, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Antes que eso, vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes. Todo inició con Galeno en el siglo II antes de Cristo, queriendo entender la función respiratoria, cómo iba a poder entender Galeno en estas, o sea, ciertas enfermedades que acontecían en su momento, en la cual pues inició con la descripción de la capacidad vital forzada, y también más adelante, en 1844, John Hutchinson construyó el primer espirómetro. Luego de esto, en 1947, Tiffenot describió el BEFI, que esto es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y ya por último, tenemos que en 1979 la Sociedad Americana de Tórax creó los criterios y lineamientos para generar una espirometría óptima. Entonces, vamos a hablar de ello. Primero, ¿qué es el FEBI y qué es la capacidad vital forzada? Estos dos, pues nos van a hacer un énfasis en el índice de obstrucción que tiene un paciente en las vías respiratorias, los cuales nos van a ayudar a diagnosticar y pues entender en qué fenotipo de la enfermedad está este paciente, ya sea si es una restrictiva o una obstructiva. Ahora bien, para generar una espirometría no se hace como un screening en general a toda la población. Primero hay que tener ciertos criterios para empezar a indicar la espirometría. Bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta que no todos los espirómetros son iguales. Hay ciertas diferencias entre cada uno de estos. Hay espirómetros de volumen y hay espirómetros de flujo. En estos casos, cada uno de estos dos tiene diferencias en el pros y contras que tiene cada uno de ellos. Actualmente, el más se utiliza es el espirómetro de flujo, el cual es más portátil, más accesible, es de más fácil acceso en el primer nivel y también en el tercer nivel, por cual nos ayuda a hacer una facilidad en la lectura de las espirometrías. Aquí tengo un poco de, o sea, unas imágenes para, para hacer énfasis en los dos tipos de espirómetros. El que tenemos a la derecha, pues es donde está la mujer, es un espirómetro de volumen, y el que tenemos a la izquierda es un espirómetro de flujo. Como pueden ver, la diferencia en cada uno de ellos es abrumadora. El espirómetro de flujo es mucho más portátil a comparación del espirómetro de volumen. Ahora bien, para generar y establecer una buena espirometría, hay que tener ciertos estándares, no solo en la técnica, sino en el equipo, o sea, en el equipo espirométrico. Inicialmente, pues hay que tener en cuenta de que cada vez que se va a realizar una espirometría, hay que limpiar bien el espirómetro, hay que estar pendiente de esto, ya que no queremos eh, generar infecciones en otros pacientes, pero como estándares generales para el equipo espirométrico,
hay que tener en cuenta que la capacidad para medir un volumen tiene que ser mayor de 8 litros, que el volumen acumulado en en el espirómetro debe ser mínimo en unos 10 a 15 segundos. También debe presentar una resistencia al flujo aéreo, que esta debe ser menor de 1.5 centímetros de agua, y al mismo tiempo, pues este flujo debe de ser de 12 a 14 litros por segundo. La exactitud de la lectura debe ser mayor del 3% o mayor de 50 mililitros de flujo entre 0 a 14 litros por segundo. Y también pues se tiene que tener una corrección por presión saturada con vapor de agua. En estos casos mayoritariamente se toma en cuenta para los espirómetros de volumen. Ahora que ya sabemos con que los estándares generales de un espirómetro, ¿por qué es necesario tener en cuenta los criterios y los lineamientos para generar una espirometría óptima? ¿Por qué? Porque como se menciona en este metaanálisis realizado en Barcelona, pues se analizó una cantidad de 236 pacientes en las cuales se vio que más de la mitad de los pacientes fueron subdiagnosticados por una mala técnica en la obtención de la espirometría. Por ende, hay que, hay que ver que la lectura sea óptima, que los mecanismos, ya sea físicos del espirómetro, sean los necesarios para que no haya ni pérdida de volumen de aire o que no haya pérdida de volumen por parte del paciente para que esto sea válido al momento de analizar al momento de analizar esta espirometría. Claro que hay ciertos criterios que una vez ya se haya tomado la espirometría, se va a verificar si la espirometría es válida o no, que más adelante también les hablaré de eso. Pues
Como mencionaba, también deben haber ciertos criterios para poder indicar una espirometría a un paciente. No se van a generar como que un screening de espirometrías al azar a los pacientes, sino que se tienen que hacer ciertos criterios para poder realizarla. Como punto general, pues se utiliza como medio diagnóstico cuando se presentan síntomas respiratorios o cuando se tiene una sospecha de una enfermedad pulmonar, ya que esto tiene un impacto en la parte personal del paciente y en la vida, bueno, prácticamente del trabajo y funcional del paciente. Pero también se pueden utilizar como control para seguimiento de enfermedades respiratorias, también se puede utilizar en la parte funcional laboral, se pueden hacer investigaciones clínicas, por lo cual tiene un enfoque epidemiológico y también se puede hacer de una manera preventiva en pacientes que tienen ciertas predisposiciones a generar enfermedades respiratorias, tales como personas que tienen un índice de tabaquismo alto. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, vamos a también iniciar con los puntos generales de cómo realizar una técnica espirométrica óptima. Inicialmente, pues le vamos a priorizar la comodidad del paciente, en el cual vamos a preferir el que esté en un ambiente cálido, bueno, óptimo, con una temperatura óptima, en el cual haya estado relajado mínimo unos 10 minutos. Antes de adentrarnos a la técnica, pues también hay que realizar una historia clínica exhaustiva en la cual pues hayamos hecho una anamnesis en la cual incluyamos enfermedades tales como tuberculosis o antecedentes no patológicos o costumbres, tales como si el paciente fuma o si también el ambiente laboral, ya que esto nos podría indicar una enfermedad respiratoria, tal como en EPOC. Pero una vez ya hayamos hecho esto, incluyendo también una examinación física, vamos a pedirle al paciente que haga una inhalación máxima, esto para tener una capacidad vital forzada óptima, que al mismo tiempo el paciente selle la boquilla del espirómetro con su boca completamente para que esto no, bueno, para que teniendo la boquilla cerrada no haya pérdida de volumen, es decir, que no va a haber alteración del pico inicial en el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Luego, ya que tenemos una capacidad vital forzada máxima y tenemos sellado la entrada del espirómetro, le vamos a pedir al paciente que uno, haga una exhalación explosiva y dos, que mantenga esa exhalación mínimo por 6 segundos. ¿Para qué? Porque ocupamos, como vamos a ver más adelante, que primero vamos a ver la curva que asciende verticalmente y luego se mantiene una meseta, que eso nos indica pues parte cómo va la capacidad vital. Al mismo tiempo, a ver, bueno, al mismo tiempo, una vez ya realizada la espirometría, hay ciertos criterios de aceptabilidad en los cuales, pues, inicialmente se va a tener que verificar si la lectura puede ser replicable. En dado caso, lo vamos a tener que realizar mínimo 3 veces. De esa manera podríamos verificar que esto es replicable y es válido nuestra lectura en el espirómetro. Ahora bien, teniendo estos criterios, vamos a analizarlos cada uno de ellos. Entonces, primero hay que generar una maniobra adecuada en la cual vamos a hacer una exhalación sin pausas de un ascenso rápido, es decir, explosiva, en la cual pues se mantenga mínimo por unos 6 segundos. Ahora bien, que el volumen extrapolado sea menor de 150 mililitros o equivalentemente en pacientes adultos que tenga una capacidad vital forzada menor de 5%. Ahora, por parte de los artefactos, esperaríamos, una vez habiéndole explicado al paciente, que no mueva la lengua, que no tosa, que no cierre la glotis, que no haya bloqueos en la vía aérea o no que no se mueva el paciente para que no haya alteraciones en la lectura de la espirometría. Ahora bien, como parte solo de, bueno, también hay que tener en cuenta la duración
y la finalización de la lectura, en la cual se menciona que para pacientes adultos la exhalación debe ser mayor de 6 segundos, en pacientes de 6 a 10 años debe ser mayor de 3 segundos y en pacientes menores de 6 años debe ser mayor de 1 segundo. Ahora bien, una vez se haya hecho esta exhalación, se tiene que mantener unos segundos más para generar la meseta que nos puede ayudar a entender el, bueno, el movimiento y el flujo aéreo en la vía respiratoria del paciente. Ahora tengo aquí ciertos ejemplos en los cuales esa es una lectura de una espirografía, la cual es totalmente válida ya que tiene una aceptabilidad amplia. Como ven aquí, al inicio se ve una curva ascendente vertical, la cual es nuestro PEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Luego genera una curva, una meseta, que se prolongó hasta 12 segundos. Entonces, este esquema de litros segundos nos indica nuestra lectura de espirometría. Ahora bien, aquí tengo una espirometría la cual no es válida, es inaceptable, porque como ven aquí, los valores no son repetibles. Los valores de extrapolación diferenciaron mucho de una toma a la otra. Si el primer segundo tiene una eyección, una expiración forzada constante, pero la meseta no lo es, entonces no nos podría servir como relevancia para esta lectura. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a realizar la técnica, explicarle nuevamente al paciente cuáles son los criterios que esperamos de él para priorizar que la lectura sea óptima. Aquí en este caso tengo una lectura de una espirometría en la cual vemos que en el caso de la BEF1, que es el volumen expiratorio en el primer segundo, y la meseta concuerdan una, una lectura con la otra. Vemos que en este caso la lectura sí es replicable, en la cual se ve que se hicieron más de 3 lecturas, por lo cual esto aumenta los criterios de calidad, como vamos a ver más adelante, con una escala de criterios de calidad en la cual los nombra desde la A a la E, viendo las cantidades de repetibilidad, la extrapolación del volumen que se genera en cada una y el significado en cada una de estas. Como podemos ver aquí, pues el grupo de calidad, pues tenemos desde la A a la F, en las cuales las maniobras aceptables nos hace referencia a cuántas veces lo pudimos hacer con una repetibilidad acertada, y la extrapolación también nos hace en cuenta la cantidad de volumen que fue expirado. Entonces, desde el grupo de calidad A va disminuyendo la repetibilidad y la eficacia en la técnica que nosotros realizamos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a hablar de la interpretación. Una vez hayamos hecho la espirometría y vimos que cumple con los criterios de calidad aceptadas, entonces vamos a poder ver nuestro índice de Tinefao. ¿Qué es esto? Es prácticamente la correlación que tiene el FEBI y el volumen, la capacidad vital forzada, en la cual se pretende que sea, bueno, en este caso, pues va a ser menor al 70%. Y eso nos podría indicar dos patrones en específico. En el caso que el FEBI y la capacidad vital forzada sea mayor de 80%, pues esto nos va a indicar que el paciente pues no tiene ningún problema respiratorio, que no hay obstrucción en la vía respiratoria de este paciente. Pero si tiene un índice de TINEFAO menor de 70% y a la vez tiene una capacidad vital forzada menor del 80%, pues esto nos va a indicar que el paciente tiene un patrón restrictivo. ¿Qué hace referencia a esto? Que pues, el paciente puede prácticamente inhalar de cierta manera sin problema, pero el problema es al expulsarlo, el problema es al exhalar este aire. Al mismo tiempo, vamos a ver que por el otro lado tenemos un índice de Tifenao en el cual si indica que es menor del 70%
y a su vez tenemos una capacidad vital forzada mayor del 80%, nos va a indicar un patrón obstructivo. Y a la vez, si tenemos un índice de tifenao menor del 70%, pero tenemos una capacidad vital forzada menor del 80%, eso nos indicaría un patrón el cual incluye ciertas características del patrón restrictivo y del patrón obstructivo al mismo tiempo. Ahora, solo como parte breve de la analización e interpretación de los patrones, tenemos que el índice de Tifenau en un patrón normal técnicamente tendría que ser normal, al igual que la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio en el primer segundo. En el patrón obstructivo, el índice de Tifenau va a estar disminuido, es decir, que menor al 70%, la capacidad vital forzada va a estar prácticamente normal, pero el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a ser, este va a estar disminuido. Ahora, por parte del patrón restrictivo, el índice de Tifenau va a estar normal, la capacidad vital forzada va a estar disminuida, el volumen expiratorio forzado va a estar disminuida, y ahora, por último, el patrón mixto va a tener un índice de Tifenau, una capacidad vital forzada y un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido. Ahora, para tener en claro, una vez hayamos hecho este análisis tener un análisis de las espirometrías, vamos a tener que hacer, como mencioné, una historia clínica en el cual se ahonde las patologías recientes del paciente, que sean de relevancia para el caso, y cuando ya tengamos eso, vamos a empezar a ver los criterios de aceptabilidad que haya tenido nuestra lectura de espirometría. Si nuestra lectura de espirometría no tiene los criterios adecuados, vamos a repetir la maniobra hasta que obtengamos un grado de calidad A o B. Una vez hayamos obtenido los grados de calidad necesarios, vamos a revisar si tiene el índice de Tifenau elevado, alto o normal. Cuando esto ya haya sido indicado y vemos que el índice de Tifenau está disminuido está menor al 70%, eso nos podría indicar dos cosas. En el caso que sí esté disminuido el índice de Tifenau, pues nos podría indicar un patrón obstructivo. O en caso que no lo esté y que la capacidad vital forzada sea menor del 80%, pues nos podría indicar un patrón restrictivo. Pero si en dado caso no tiene el índice de Tifenau menor del 70% y la capacidad vital forzada sea mayor del 80%, pues esto nos indicaría nuevamente que el paciente pues no presenta ninguna patología respiratoria. Ahora, en caso que el paciente sí tenga un índice de Tifenau menos del 70%, pues vamos a sugerir un patrón obstructivo. Y en este caso, vamos a graduar la gravedad de la enfermedad por parte del volumen expiratorio en el primer segundo. En caso que el paciente tenga mayor del 70%, va a ser una obstrucción leve. Si el paciente tiene una obstrucción del 60 al 69%, tiene una obstrucción moderada. Si el paciente tiene una obstrucción aproximadamente del 50 al 59%, va a ser moderadamente grave. En caso que el paciente presente del 35 al 49%, vamos a poder indicar que el paciente tiene una obstrucción grave y va a ser muy grave cuando el paciente tenga una obstrucción y una FEBI de prácticamente, una FEBI menor del 70% y el 35% pues nos indicaría que tiene un patrón obstructivo muy grave. Cuando ya podemos indicar que el paciente tiene un patrón obstructivo que nos podemos indicar por esa área, pues vamos a tomar una prueba adicional, que es una espirometría post-broncodilatación, que cual vamos a utilizar en general, pues mayoritariamente se utiliza salbutamol con una concentración de 200 a 400 microgramos, que ahora, una vez se haya hecho la prueba post-broncodilatación, se va a revisar nuevamente el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y si este ha aumentado un 12% o
también ha aumentado 200 mililitros, esto nos va a sugerir que la obstrucción en el paciente es de origen meramente inflamatorio y puede ser reversible. Ahora, solo como breve resumen de ciertos medicamentos que se pueden utilizar como broncodilatadores, tenemos estos que son los beta-2 adrenérgicos de vía inhalatoria de acción corta, como el salbutamol. Tenemos anticolinérgicos de acción corta, como el ipatropio. Tenemos beta-2 adrenérgicos de vía inhalatoria de acción prolongada, también beta-adrenérgicos vía inhalatoria de acción ultra larga y anticolinérgicos de acción larga. También se menciona en la literatura que existe esta prueba post-broncodilatación por parte de la teofilina, pero la teofilina tiene un rango de uso terapéutico y uso tóxico muy limitado. Entonces, la teofilina actualmente está prácticamente en desuso, por ende bueno, ya no se está utilizando mucho la teofilina. Ahora, una vez ya se haya realizado el examen de espirometría post broncodilatación, vamos a ver nuevamente los porcentajes de el volumen expiratorio forzado en el primer segundo puro, absoluto o porcentual, en el cual se prevé que haya un aumento del 200%, o sea, 200 mililitros de aire, o que haya un aumento del 12% en el BEFIM. Entonces, técnicamente, esto es como un resumen de la espirometría, el uso que tiene, la importancia, ya que como se mencionó previamente, en dado caso que no se haga una técnica adecuada, se puede generar errores en el diagnóstico y manejo de pacientes. Entonces, también como importancia en el uso de la espirometría con una buena técnica, pues esto nos ayuda a hacer diagnóstico, investigaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Y proporcionarles un manejo terapéutico adecuado a su patrón obstructivo o restrictivo. Entonces, haciendo como resumen en todo eso, eh, nuevamente, la espirometría es una prueba de función pulmonar, la cual nos indica si el paciente tiene un índice de obstrucción en la vía respiratoria, la cual nos ayuda a identificar enfermedades pulmonares. Y a continuación dejo un poco de las bibliografías, bueno, las bibliografías que utilicé para hacer esta investigación para, para que se pueda revisar nuevamente.